Bueno, bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca Lilia Margarita Guzmán. Muy contentos de estar aquí para la presentación de este libro. Aquí lo voy a agarrar un momento. Historia del barrio universitario moderno del Pedregal, de la centralidad a la dispersión, 1952-1976, cuyos autores son Alejandro Leal, aquí presente, Keila Escamilla, David Morales y también Eric Montes, que bueno, no sé si está aquí al menos no está, no pudo venir. Y bueno, vamos a tener la participación para esta presentación muy destacada de la doctora María de Lourdes Alvarado y Martínez, del Instituto de Investigaciones Estéticas, a quien le agradecemos enormemente que haya aceptado esta invitación a participar. El libro salió a finales del año pasado, tuvimos la oportunidad de presentarlo en la Feria del Libro de Guadalajara, a finales de noviembre, principios de diciembre. Hace unas semanas lo presentamos en la Feria Internacional del Libro de Minería, y hoy lo presentamos en casa, donde se hizo. Alejandro Leal Menegus es investigador del CIAU, del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, y bueno, fue el que llevó desde su seminario con sus alumnos la gestación de esta publicación, de la que estamos realmente muy orgullosos. Yo escribí una introducción. De la introducción del libro no la voy a leer toda porque no tiene sentido. Simplemente leeré tres párrafos. Dice así: quien lea estas páginas verá el resultado del trabajo realizado colectivamente durante 5 años en el seminario Habitación CU, encabezado por el doctor Alejandro Leal Menegus, uno de los más jóvenes integrantes del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el CIAU. Él, con un grupo de estudiantes que se titularon como arquitectos con temas derivados del proyecto de investigación del doctor Leal, el planteamiento del seminario fue innovador por la forma en que se abordó el proceso de trabajo al crear un marco institucional para hacer investigación académica rigurosa a nivel licenciatura, sin apoyos externos. De ahí que el libro sea testimonio de una colaboración comprometida y provechosa entre profesorado y alumnado. Los resultados de este trabajo ofrecen una historia alternativa a la narrativa construida a lo largo de los años sobre Ciudad Universitaria y en ese sentido sobre la propia universidad. Es decir, el trabajo colectivo y la juventud de sus miembros permitió comprender un tema complejo y multifactorial desde una perspectiva fresca y diferente. De ahí que el giro narrativo hiciera posible poner en valor documentos inéditos, ligar materiales y referencias bibliográficas que no se habían trabajado antes de forma conjunta. La aparición del libro a finales del complejo año 2022, en que estuvimos rehabilitando Ciudad Universitaria tras la inesperada y dolorosa pandemia, coincidió con la conmemoración de 2 efemérides importantes para nuestro campus. Por un lado, el 70 aniversario del Día de la Dedicación, ese acto de preinauguración del conjunto celebrado el 20 de noviembre de 1952 y presidido por Miguel Alemán Valdés, 10 días antes de dejar la silla presidencial en el cierre de su sexenio, 1946-1952, y por otro lado los 15 años de la inscripción del campus central de Ciudad Universitaria en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, oficializada el 2 de julio de 2007. Un momento más que pertinente para repensar este espacio icónico y generoso que es para quienes la habitamos cotidianamente como nuestra segunda casa. Es un orgullo para la Facultad de Arquitectura contribuir con Barrio Universitario Moderno al doble festejo, reflexionando desde lo académico sobre aquello que aspirábamos a hacer hace 70 años y sobre lo que somos hoy para seguir impulsando nuestro devenir mientras rehabilitamos CU, patrimonio vivo y dinámico. Le voy a dar la palabra a la doctora María de Lourdes Alvarado y Martínez para que nos haga su presentación.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a darle la palabra a la doctora Lourdes Alvarado, pero antes me gustaría leer una breve semblanza curricular. Ella es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, es profesora en licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y tutora en los colegios de Historia y Pedagogía de la UNAM. Sus líneas de investigación son Historia de la Universidad y de las Instituciones de Educación Superior, siglos XIX y siglo XX, y Educación Superior Femenina en México, durante el mismo periodo. Desarrolla los siguientes proyectos de investigación: la Universidad de México en el siglo XIX, a través de sus fuentes documentales; la enseñanza de las ciencias y las humanidades en la Escuela Nacional Preparatoria, siglos XIX y XX, y Mujeres, Educación y Poder. Coordina el seminario La enseñanza de las ciencias y las humanidades en la Escuela Nacional Preparatoria, siglos XIX y XX, y forma parte del comité directivo del programa Seminario de Investigación sobre Historia y Memoria Nacionales. Es autora o coordinadora de 15 libros, 87 capítulos del libro, 18 artículos. Además, ha impartido 29 conferencias magistrales, 87 conferencias y 107 ponencias en foros nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones destacan La polémica en torno a la idea de la universidad en el siglo XIX, de 1994, Tradición y reforma en la Universidad de México, de 1994, La educación superior femenina en México, en el México del siglo XIX, Demanda social y reto gubernamental, del 2004, Educación y superación femenina del siglo XIX, 2 ensayos de Laureana Wright, del 2005, Cátedras y catedráticos en la historia de las universidades e instituciones de educación superior en México, tomo 1, 2 y 3, del 2008, Revista Positiva, 1901-1914, Sistema de Información Digital, 2010, Grupos Marginados de la Educación, siglos XIX y XX, del 2011, y el proceso de la creación de la Universidad Nacional de México a través de las fuentes documentales, del 2014. En la senda de la profesionalización femenina, 1867-1929, del 2016, y finalmente, Reflexiones y debates en torno a la enseñanza de las ciencias y las humanidades en la Escuela Nacional Preparatoria, 1880-1929, del 2021. A lo largo de su productiva trayectoria académica ha obtenido diversas distinciones, entre ellas el Premio Juana Ramírez de Asbaje en 2003, el nombramiento como académica distinguida del Estado de Zacatecas en 2015, el reconocimiento del Ministro de Educación de la República de Guatemala por sus aportaciones al conocimiento y desarrollo de la educación en Iberoamérica en 2016. Ha ocupado diversos cargos de representación en la UNAM, entre ellos ha sido consejera universitaria en 2 ocasiones, consejera representante del personal académico del ISUE ante el Consejo Técnico de Humanidades y también en 2 ocasiones ha sido secretaria académica del ISUE. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Lourdes Alvarado y le agradezco que esté con nosotros el día de hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación para estar presente en este importante momento, la presentación del libro realizado por Alejandro Leal Meneos y un grupo de trabajo que colaboró con él. La historia del barrio universitario moderno del Pedregal, de la centralidad a la dispersión, 1952-1976. El libro que hoy presentamos ante ustedes, La historia del barrio universitario moderno del Pedregal, de la centralidad a la dispersión, 1952-1976, fue elaborado por un equipo de trabajo conformado por 4 académicos: Keil Escamilla, Eric Montes y David Morales, bajo la atinada coordinación del arquitecto Alejandro Leal Meneos. Cubre un complejo y largo periodo del pasado de esta querida institución, la máxima casa de estudios de nuestro país, cuyo riguroso estudio implicó la búsqueda, selección, análisis e interpretación de un amplio, por no decir exhaustivo, conjunto de fuentes de muy variado origen y carácter. Si bien por la naturaleza de la obra que nos ocupa, predominaron documentos impresos de tipo histórico y, por supuesto, arquitectónico. Es decir, la investigación requirió de una amplia masa informativa sobre diversos acontecimientos,
actores, ideas, argumentos, proyectos, intereses y debates de distinto tipo y de distinto grado de intensidad, todos relacionados y entretejidos en torno a la construcción y transformación de una de las obras más emblemáticas del siglo XX en México, la ciudad universitaria, destinada a salvar las graves y diversas limitaciones del antiguo barrio estudiantil, fragmentado y hecho de piedra, como atinadamente señalara Fernando Benítez. No se trata, como suele suceder actualmente, de un libro express realizado con el objeto de librar alguna evaluación de las tantas que rodean la vida de los académicos. Por el contrario, es el producto de una interesante, acuciosa y prolongada investigación realizada con gran profesionalismo y rigor a lo largo de 5 años de intenso trabajo, gracias a lo cual hoy disfrutamos de este excelente y novedoso volumen sobre el pasado de CEU. Solo que a diferencia de otros impresos sobre el tema, este ofrece al lector una refrescante interpretación de los motivos, significados y resultados inmediatos de la decisión de las autoridades de abandonar al mediar el siglo XX las antiguas escuelas universitarias ubicadas en el centro de la ciudad y crear una nueva sede, a juicio de muchos, en los inhóspitos terrenos del Pedregal de San Ángel, en el sur de la capital. Solo para darnos idea del reto que implicó dicho proceso, es interesante recordar que las críticas que inicialmente se hicieron al proyecto fueron inclementes. Entre otros muchos argumentos se alegaba que con la nueva sede se perdería la tradición hispánica característica de los antiguos edificios coloniales que hasta entonces dieran cobijo a la universidad. Que la juventud estudiosa compartiera un espacio común propiciaría que sus constantes mítines tuvieran sabor de asonada, además de la gravedad de los diversos problemas técnicos que significaba construir en los suelos rocosos característicos del mar de lava del Pedregal. Así se le decía. Para otros, en cambio, probablemente los menos, la ubicación del nuevo campus era especial, perfecta, cargada de simbolismo y pragmatismo, espacio ideal para construir la utopía. En concreto, el volumen que nos ocupa representa una novedosa manera de abordar, a través de un detallado y acertado seguimiento histórico, el análisis de los diversos factores que se entretejieron para hacer posible la construcción de una urbe del conocimiento, acorde con las más recientes modalidades de la ciencia y la pedagogía de la época, a la vez que debería de responder a las emergentes formas de vida de la comunidad universitaria. Es así como a través de 9 capítulos, agrupados en 3 grandes núcleos temáticos, estos se denominan el primero, la realidad imaginada, la idea de un campus imaginario moderno, y cubre de 1910 a 1952. La segunda parte sería la centralidad del campus universitario como proyecto, y se hace cargo de los sucesos de 1952 a 1966. Y por último, la dispersión de la vivienda universitaria como solución extramuros, que cubre de 1953 a 1976. Decíamos que a través de estos capítulos el equipo de trabajo da seguimiento a esta interesante historia, largo y complejo proceso en torno a los altibajos que precedieron y posteriormente caracterizaron la construcción de un campus universitario moderno. El círculo de esta narración se cierra precisamente en el último apartado del tercer bloque temático, atinadamente titulado Se rentan cuartos, en el que se reproduce un conjunto de imágenes fotográficas que, según el coordinador de la obra, representan un instrumento eficaz para visualizar el problema en torno a la habitación universitaria en la actualidad.
y desde hace varias décadas. Gracias a ello, casi de manera inmediata, el lector abandona los planteamientos ideales esgrimidos desde los primeros proyectos del campus y se conecta con la realidad presente, estrategia de la que se vale Ialmenegos para plantear una especie de balance visual entre el ideal utópico de la universidad proyectada a mediar el siglo XX y la realidad alcanzada respecto a uno de los planteamientos vertebrales de su trabajo, la solución al problema habitacional de alumnos y profesores universitarios, que yo lo veo, y creo que con razón, como el leitmotiv de la obra, el hilo conductor de un mar de información, de ideas, de conceptos de todo tipo. Y es que, como añade el mismo escritor, sobre la ciudad universitaria, construida aproximadamente hace más de 6 décadas, se ha creado un imaginario tanto discursivo como visual, actualmente reflejado en una rica y variada historiografía conformada por diversos tipos de documentos impresos, folletos, planos, postales, filmaciones, etcétera, los que a la vez que cumplen con su función informativa del tema, alimentan una serie de mitos e historias que cobran forma indeleble en las representaciones sociales. Pero como sucede con toda memoria, indica el autor, este conjunto testimonial es selectivo y la mayor parte de las veces laudatorio y subjetivo, lo cual impide aquilatar en su justa medida el hecho estudiado, pero sobre todo imposibilita que el lector pueda valorar la notable distancia existente entre el sentido utópico que inspiró la construcción de la urbe proyectada y sus resultados finales. Es precisamente este proceso hasta ahora pasado por alto por los estudiosos del tema el que atrajo la atención del especialista en la historia de la arquitectura y de su grupo de trabajo, quienes nos regalan un acucioso análisis del mismo en la obra que hoy presentamos y cuya lectura recomendamos plenamente a los especialistas e interesados en la trayectoria histórica del barrio universitario moderno de Pedregal. Yo diría que de la universidad en general y en concreto de este barrio moderno descubierto por este grupo, este equipo de trabajo. A diferencia de otros impresos sobre la materia, el que hoy nos ocupa analiza la construcción de ciudad universitaria a través de una mirada crítica, filosa quizás, abordándola conforme a las vicisitudes experimentadas por una auténtica urbe, originalmente imaginada como una ciudad ideal, paradigma mismo de la modernidad arquitectónica, tanto en México como en el exterior. Uno de los ejes vertebrales del texto presente a lo largo de la narración radica en que desde los primeros proyectos elaborados para la edificación de la nueva casa de estudios se consideró que debía contar con secciones habitacionales diferenciadas para alumnos, maestros y empleados, lo cual permitiría acabar con la fragmentación característica de la vida estudiantil de sus antiguas instalaciones. Asimismo, se esperaba que gracias a este proyecto inclusivo se constituiría una sociedad académica renovada, regida por un orden político y social propios, en el que los profesores serían los primeros ciudadanos de la nueva urbe y cuyos esfuerzos se consagrarían íntegramente a la más ejemplar de las ocupaciones humanas, la enseñanza. No obstante, como puntualmente señala el autor del trabajo, las aspiraciones iniciales fueron incapaces de superar el plano de las buenas intenciones, al punto que pese a las pretensiones y esfuerzos de sus impulsores y constructores, el campo del Pedregal no logró constituir una auténtica ciudad. Debido a su exponencial y constante crecimiento, con el paso del tiempo, quedó circunscrito a la marcha urbana de la Ciudad de México.
Tampoco logró concentrar en un espacio común las labores académicas de difusión y ciertos servicios inherentes a toda metrópoli. Los complejos habitacionales eran parte de este último aspecto. Por tanto, concluye Leal Menegus, la idea generalizada de contar con una verdadera ciudad universitaria fue, y es más bien, un artilugio de la memoria que una realidad. Sin embargo, buena parte de la historiografía sobre la materia continúa viendo a CEU como una obra terminada bajo el esquema original, se niega a ver la realidad, idea que se reproduce continuamente en diversos medios, sin darse cuenta que no es más que una falacia. Al punto, opina el estudioso del barrio universitario, que las representaciones visuales sobre el campus aún incluyen las viviendas para trabajadores, maestros y estudiantes. No obstante, que nunca llegaron a construirse con excepción de 2 edificios. Uno de ellos ubicados en lo que sería el multifamiliar para profesores, maltrecho pero aún en funciones, y otro más que, aunque estaba destinado a los estudiantes, nunca cumplió con ese objetivo. Pero además de esta interesante aportación desarrollada con todo detalle a lo largo del texto, otros de sus legados más significativos son tanto el rescate histórico de los diversos proyectos arquitectónicos elaborados para la construcción de CEU, como las múltiples transformaciones que estos experimentaron a lo largo del tiempo. Sin duda, el nuevo campus dio origen a muy diversos significados, escrupulosamente planteados y analizados en el texto que nos ocupa. Como por ejemplo, 1. Permitió el replanteamiento de las relaciones entre Estado y universidad al fundir esfuerzos en una empresa que habría de beneficiar tanto a la población de la institución como al Estado mexicano en general, al país en general. 2. Hizo posible la creación de una ciudad ideal, más ascética y alejada de la bohemia universitaria del antiguo centro de la ciudad, y sobre todo constituyó un modelo de educación profesionalizante y liberal. 3. Fue la vía para que en el nuevo campus se concentrara un conjunto de aspiraciones arquitectónicas planteadas desde tiempo atrás por diversos y prestigiados especialistas en la materia, como aquella corriente que se afanó por encontrar el camino alterno para dar cauce a una arquitectura propia de México. Es el caso, pues, de algunos de los detalles o incluso edificaciones de Ciudad Universitaria. Así, paso a paso, venciendo todo tipo de retos y obstáculos, se fue forjando el proyecto de construcción de una ciudad naciente para los estudiantes universitarios, la cual asumía el carácter de una utopía destinada a responder a las necesidades y aspiraciones de la clase media, a la que en términos generales pertenecían tanto profesores como estudiantes. A través de los 9 apartados que conforman el libro, el equipo de investigación, coordinado por Leal, da un minucioso seguimiento a esta interesante historia, largo y complejo proceso sobre los altibajos que precedieron y posteriormente caracterizaron la construcción de este campus. Los 2 capítulos, del campus universitario. Los 2 capítulos iniciales se dedicaron a rastrear los antecedentes de lo que entonces solo era una gran idea concebida como un espacio perfecto destinado, entre otros muchos objetos, a resolver los problemas habitacionales de la comunidad universitaria. Por ejemplo, se remonta casi hasta 1910 o hasta 1910 y aborda distintos modelos o distintos ejemplos arquitectónicos, como la iniciativa presentada en 1928, la de 1929, así como la positiva función que por un tiempo cumplieron la Casa Nacional de los Estudiantes
y la colonia para trabajadores intelectuales creadas en 1937 bajo el rectorado de Luis Chico Boero. Pero al margen de estas y otras experiencias preliminares, lo que realmente revelaron estos ejemplos de edificaciones fue la creciente necesidad de alojamiento universitario y la urgencia de construir un proyecto que ofreciera una solución moderna e integral a tal demanda. De acuerdo con estas pautas, afirma el autor, se decidió que la única vía para enfrentar dicho problema era a través de la creación de un campus aislado, autosuficiente y por tanto centralizado. El resto del texto analiza meticulosamente las sucesivas soluciones presentadas para dicho objeto, a la vez que muestra cómo posteriormente se desechó la posibilidad de incluir dentro del campus edificaciones para estudiantes y maestros, pese a la importancia que originalmente se le atribuyó. Muestra de tales claudicaciones que dentro de los confines del campus solo se concretó un proyecto, el multifamiliar para maestros, el cual continúa en funciones, aunque como afirma el autor, con base en un análisis basado en el concepto sociológico de posocupación, refleja la paralización de los postulados que la eligieron a más de 60 años de su inauguración. Según Alejandro Leal, esta edificación representa el único resquicio activo que expone de forma tangible la exploración hacia la vivienda universitaria en México. Finalmente, tras el fracaso del proyecto de 1966, que fue el último intento por construir estos complejos habitacionales, bajo la rectoría del doctor Chávez, la idea de construir viviendas para profesores y de dar cabal cumplimiento al concepto de un campus como ciudad integral se abandonó totalmente. Ante este relativo fracaso, sumado al progresivo aumento demográfico de las aulas, se optó por concentrar la atención y recursos disponibles en solucionar la demanda cada vez mayor de espacios académicos. La inviabilidad de los proyectos de vivienda al interior del campus condujo a la UNAM a renunciar definitivamente a realizar algún otro intento de solución intramuros. Propició que la iniciativa privada y el apoyo del sector público se abocaran a la construcción de unidades habitacionales como las de Copilco Universidad y Copilco Oxtopulco, seguidas por otras complejos departamentales más. Con ello, dio inicio finalmente una nueva era en la conformación urbana de la zona colindante a Seúl. Con ello arrancó el surgimiento del barrio universitario moderno, cuya urgente necesidad se refleja en la proliferación de una notable y creciente demanda de viviendas estudiantiles. Temática que dio origen al libro que hoy nos congrega en este recinto y a cuyos autores felicito ampliamente. No me queda duda que este trabajo abrirá paso a muchos más, elaborados con la misma calidad, profesionalismo y entrega que caracterizan la historia del barrio universitario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La idea es que ahora aprovechemos la presencia de tres de los autores del libro y un poco tal como fue el libro, que sean coordinados por Alejandro Leal sus intervenciones. Le damos la bienvenida a la arquitecta Keila Pérez Escamilla y al arquitecto David Jesús Morales González. Muchas gracias por estar acá. Gracias, señor director. Pues bueno, agradezco que estén aquí con nosotros, todos ustedes. Agradezco las palabras de mi estimada doctora. Han sido muy elocuentes y como que da pie a querer decir muchas cosas, y a la vez creo que la presentación ha sido
increíble. Pero bueno, en el ánimo de tener una conversación, no sé, les cedo la palabra. ¿Quieren que les dé una pregunta detonadora? ¿Qué sugieren? ¿Sí? Hola, gracias a todos por venir. Bueno, como ya mencionó la doctora Lourdes, este libro surge de la idea de que Ciudad Universitaria es un proyecto inconcluso, porque cuando se planificó el campus, la Ciudad Universitaria, se pensó que iba a ser una verdadera ciudad, una ciudad integral en donde todas las necesidades de los estudiantes se cumplirían aquí. Esto quiere decir que pues aquí iban a estudiar, iba a haber vivienda, también necesidades culturales, religiosas, todos los componentes de la vida universitaria se iban a resolver dentro del campus. Pero no fue así. En el inicio, en el desarrollo y en el planteamiento del proyecto de Ciudad Universitaria, la vivienda fue un tema que estuvo presente y que era muy, muy relevante. Pero conforme se fue desarrollando el proyecto, este tema se dejó de lado hasta que desapareció. Y pues es interesante que nunca se asumió públicamente, las autoridades universitarias nunca dijeron, bueno, ya no va a haber vivienda en CEU. Simplemente se dejó de hablar del tema hasta que pues ya nadie se acordó de eso. Entonces nosotros partimos de esa idea, que Ciudad Universitaria, o por lo menos esa Ciudad Universitaria idealizada, que está planteada en este plano de conjunto de mayo de 1952, es un proyecto inconcluso. Y bueno, el libro está dividido en 3 partes. En la primera parte hablamos de los antecedentes. Hacemos una revisión histórica de cómo vivían los estudiantes y los profesores cuando la universidad estaba en el antiguo barrio universitario. Los estudiantes vivían en casas para estudiantes, así se les llamaba, y estas estaban divididas por estados. Estaba la Casa Nacional del Estudiante, estaba la Casa para Estudiantes del estado de Baja California, del estado de Chihuahua, y así, estaban separados. O también vivían en vecindades, también vivían con familiares. Y también revisamos lo importante que fue en ese entonces el proyecto de 1910, que es la Casa Nacional del Estudiante. Este fue un proyecto de vivienda para estudiantes pobres, así es como se describía este proyecto. Y la relevancia de este proyecto es que desde 1910 existía este problema de habitación para estudiantes. Y bueno, los primeros 2 capítulos hablamos sobre esto, cuáles fueron los antecedentes y cómo era la dinámica cuando los estudiantes estaban en el centro de la ciudad. En la segunda parte, que va de 1952 a 1966, analizamos los diferentes proyectos de vivienda que se plantearon en el plano de conjunto de Ciudad Universitaria. El primero de ellos es Copilco el Alto. Copilco el Alto es una colonia que fue el primer proyecto de vivienda dentro de Ciudad Universitaria. Esta colonia se planteó como una solución, bueno, fue una donación que la universidad hizo para los antiguos ejidatarios quienes habitaban los terrenos que hoy ocupa toda Ciudad Universitaria. Esta colonia es interesante y es muy particular, principalmente por su ubicación, porque se encuentra en el extremo nororiente del campus y también porque fue el primer proyecto de vivienda dentro de Ciudad Universitaria. Desde el inicio hubo mucho conflicto con los habitantes de esta colonia porque como que nunca estuvo muy bien definido la situación legal de cada uno de los lotes, entonces como que siempre hubo conflicto y la universidad no quería resolver tanto. Entonces todo eso llevó a que en el 67 Copilco el Alto se desincorporara de la UNAM.
Es por eso que ahora Copilco el Alto ya no está dentro de Ciudad Universitaria. Y bueno, después de ese primer capítulo, analizamos el multifamiliar para maestros, que es el único edificio de vivienda construido y habitado dentro de Ciudad Universitaria. Este proyecto fue únicamente para profesores. Después de ese analizamos, esto fue en 1952, Copilco el Alto también fue en 1952. Después de ese analizamos el proyecto de la unidad de habitaciones para estudiantes, que también fue construido en 1952. Este proyecto planteaba 4 edificios de vivienda para estudiantes hombres que estaban localizados al oriente de los campos deportivos y 2 edificios de vivienda para estudiantes mujeres que estaban contiguos a la avenida Insurgentes. También había edificios para estudiantes extranjeros, estos eran 5 y estaban intercalados entre los de los estudiantes hombres. Al final de este proyecto solo se construyó un solo edificio y nunca fue habitado por estudiantes. En este capítulo particularmente analizamos cuáles fueron las ideas detrás de este proyecto, cómo los arquitectos que fueron Enrique Carral y Casa y Manuel Martínez Páez, cómo buscaron resolver la vivienda universitaria, la vivienda para estudiantes, cuáles fueron los proyectos que tomaron como análogos, se basaron mucho en los modelos estadounidenses, particularmente en el funcionamiento de la Universidad de Michigan. ¿Cuáles fueron los problemas a los que se enfrentaron y cómo los solucionaron? Al final, en este capítulo analizamos el por qué no se construyeron o tratamos de descifrar un poco qué fue lo que pasó con la vivienda para estudiantes y como mencionó la doctora, es interesante que en las publicaciones de la época, por ejemplo en las guías Roggi, en la guía Roggi de 1953, en la de 1958, en donde venía la ciudad universitaria, en el directorio estaba señalado habitaciones para hombres, habitaciones para mujeres, haciendo creer que los estudiantes vivían en ciudad universitaria, cuando nunca fue así. Y en varias publicaciones de la época pareciera que nos hacían creer que los estudiantes vivían aquí, pero no. El edificio se terminó en 1952 y estuvo listo para la ceremonia de dedicación de la ciudad universitaria. Más adelante, en 1953, todavía se seguía con la idea de este proyecto. En el 54 también, todavía en archivo encontramos información de que se estaba construyendo una calzada que iba a unir este edificio con los campos deportivos, y en el 55 encontramos un plano en donde ya se le había dado otro uso a ese edificio. Entonces, a partir del 55, pues nosotros creemos que se descartó la idea de construir vivienda para estudiantes dentro de Ciudad Universitaria. ¿Te puedo interrumpir tantito? ¿Y por qué es importante eso con respecto a lo del IPN? Ok, pues dentro, las respuestas que las autoridades universitarias o las razones que las autoridades universitarias daban de por qué no se había construido vivienda es que había habido una situación, puede ser como un motín, en los internados del Instituto Politécnico Nacional por esas mismas fechas, en donde pues la policía tuvo que intervenir y hubo ahí como un gran tema, y pues ahí se dieron cuenta que las dificultades de reunir universitarios, estudiantes que vivieran en el campus. Eso fue una de las razones que las autoridades dieron de por qué no se construyeron estos edificios. Nosotros pensamos que también tuvo que ver con temas de la operación, de administración y de cómo iba a ser el funcionamiento interno de estos edificios de habitación, quiénes iban a estar a cargo de los estudiantes. Gracias, Keila. David.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo también soy coautor, David Morales. Bueno, antes que nada, pues agradecerles a Alejandro, al director de la facultad, a la doctora Lourdes por el prólogo que nos hizo en el libro. Es muy interesante, muy rico la verdad de leerlo. Y ahorita con lo que nos introdujo, dan ganas de leer este libro otra vez, aunque ya lo haya leído. A Keila, a Eric, que no están, que son parte del equipo, que se hicieron parte de la familia también en estos casi 5 años de estar trabajando juntos. Obviamente a los archivos históricos de la UNAM, al archivo de aquí de la facultad, que nos abrieron las puertas para conocer material inédito y que bueno, al menos a mí, y creo que hablo por todos, nos causó un furor conocer y saber más allá de lo que conocemos generalmente en la historia de la universidad, ¿no? Cuando empezamos este libro, quisimos hacer un libro diferente del Atlas de Arquitectura, donde encuentras plantas, alzados y un escueto análisis de las plantas, ¿no? Quisimos abocarnos el porqué de las cosas, entrar más allá de las raíces de todo esto que genera el interés de la vivienda en la ciudad universitaria, ¿no? Y cuando hicimos esto, pues, tuvimos que ir a las fuentes. Encontramos fuentes históricas muy relevantes y nos dimos cuenta que para hacer este libro no tendríamos que ser más que arquitectos, también teníamos que ser sociólogos, teníamos que ser escritores, teníamos que ser políticos, de todo. Fue muy grande el trabajo, la verdad, fue muy cansado, pero la verdad, ver impreso ese libro es una satisfacción total. Esos años de trabajo, la verdad, se ven muy bien estipulados ahí, ¿no? Hay, no sé, para meterles más el delay de que metan y compren ese libro, hay un proyecto del 66 que para mí fue riquísimo. Fue el último proyecto que termina la Facultad de Arquitectura, el entonces director Ramón Torres, con el entonces ya saliente maestro de arquitectura José Villagán García, con un equipo de nuevos arquitectos que estaban entrando como Agustín Hernández, maduros, y los novatos, que estaban apenas en ese proceso de reivindicación, cosa parecida que en el proyecto original se trató de hacer. Un arquitecto de renombre, uno en proceso de maduración y un joven. Retomaron esto, quisieron hacer la vivienda para profesores e investigadores al sur del campus, y la realidad es que sacaron números, no era factible ya más. Tenía que crecer más porque la población de la UNAM siempre va a ser expansiva, siempre va a estar creciendo. Cuando se dieron cuenta de eso, dijeron mejor invertimos a las aulas y empezamos a descentralizar. Ahí viene el proceso de descentralización del que se aborda. Y pues nada, ojalá este ejemplar se haga del uso diario para los que les guste este tema, que sea parte de la biblioteca básica del arquitecto de hoy en día y que le guste la investigación. Y pues, no sé. Gracias. Gracias, David. Pues yo creo que ya dijimos mucho. La verdad es que creo que nos pasa a nosotros que nos ponemos a hablar y podemos entrar en mucho detalle y a veces como no se puede alargar mucho, pero nos gustaría más bien escuchar de ustedes si tienen alguna duda, algún comentario. Es un libro tiene muchas páginas, como ya se comentó, es un libro extenso, tiene una historia como muy general que abarca todo un tema, pero luego es muy específico y como comentaba Keila y como también comentó David, entra en muy específico a edificios. Una cosa que tal vez podría decir nada más como para ya darles la palabra si tienen algún comentario o pregunta es el libro es muy arquitectónico en el sentido de que tiene muchas plantas arquitectónicas y no solo están puestas como una fotografía, como una figura, ¿no? Sino que realmente tiene todo un tema como de la lectura de la habitabilidad, y entonces creo que esa es una parte significativa del libro y le da ese lado pues tal vez más arquitectónico. No obstante, sí es un libro de historia de Ciudad Universitaria. Pero sin más, no sé si alguien quiera decir algo, alguna duda, algún comentario. ¿Qué tal? Felicidades por el libro. Una disculpa que llegué después, si lo dijeron antes, pero quería preguntarles si especularan a futuro cómo construiría hoy Ciudad Universitaria un espacio. En el marco de nuestra exposición de ciudadanía universitaria, creo que es justo lo que plantea
sobre quién lo administra, cómo se administraría, teniendo a los estudiantes que vienen y van, que es esta población flotante. ¿Cómo se administraría realmente algo así? Tal vez sí fue un problema más práctico, también político, por supuesto, pero igual creo que va de la mano con el hecho de que el Metrobús no se detenga aquí, que se quede por fuera, como que no se quieren meter al problema, entonces nada más lo evita quien sea que tome decisiones. Tal vez pedirles eso, que especulen a futuro cómo se podría hacer. Gracias. No, rápidamente. De hecho ya lo hace, el libro no lo toca, pero ya lo hace la universidad. Por ejemplo, el centro de educación del español para extranjeros, ellos la política que tienen la única política habitacional actual, que es que a los extranjeros que vienen a aprender el idioma español, la UNAM funciona como un organismo que les ayuda a rentar un departamento. Entonces, si me preguntan qué sucedería de manera muy contemporánea, la universidad funcionaría como garante para rentar a un precio, digamos que correcto, en el mercado privado de vivienda, ¿no? Hay una oferta muy grande de vivienda producto de la construcción de unidades habitacionales de los años 70, y si vemos, es muy interesante la demografía de cómo, si bien fueron espacios pensados para familias con hasta 3 recámaras, ahora muchos de esos departamentos tienen este concepto muy actual que se llama cohabitación, y entonces son, digamos que subarrendados. Entonces hay un parque muy grande de vivienda, de vivienda colectiva que se puede, digamos que, subdividir o repensar, y entonces yo creo que la universidad podría actuar como un gestor de ese patrimonio, pero en ningún momento ser el propietario, ¿no? Yo creo que por ahí iría, no sé. Bueno, yo solo quisiera contar o hablar sobre que, pues sí, justamente fue un tema, nosotros creemos que fue un tema de cómo se iban a administrar estas unidades habitacionales, de quiénes se iban a hacer cargo de los estudiantes, cómo iba a ser el funcionamiento interno. De hecho, encontramos información súper interesante en el Archivo de Arquitectos Mexicanos. Hay mucha información sobre este proyecto de vivienda para estudiantes y mencionan que estas unidades los servicios que iban a proporcionar a los estudiantes iba a ser de servicio de comedor y también de planchado y de lavado de ropa. Y hacen una lista de qué es lo que se les iba a dar de comer, de desayuno, de comida, de cena creo que no incluyen, cuál iba a ser el costo de eso, y después también de cómo iba a ser el servicio de lavandería, qué prendas se iban a dar, qué prendas se iban a lavar, cuántas, cuál es la ropa de cama que les iban a dar a los estudiantes. Y es súper interesante analizar eso porque te hace imaginarte cómo vivían en ese entonces los estudiantes, cuál era el perfil de estas personas de ese entonces. Y bueno, como la universidad en el 66, con el proyecto que mencionó David, que fue el último intento de construir vivienda dentro de Ciudad Universitaria, tomó la decisión de que ya no se iba a realizar ningún proyecto. Fue ahí cuando la iniciativa privada entró en juego y fue cuando surgieron estas unidades habitacionales fuera de Ciudad Universitaria y también el fraccionamiento Copilco Universidad. Actualmente es la colonia Copilco Universidad, es la que se encuentra en la franja norte, saliendo de CU. Y este fraccionamiento es súper interesante porque, más por la publicidad que se le hacía en ese entonces, se anunciaba como un fraccionamiento moderno y los anuncios mencionaban que contaba con golfito, contaba con fuente de sodas, contaba con supermercado, y también esto da cuenta del cambio del habitar, la forma de vida de los estudiantes, donde ya no era como en el centro, en el antiguo barrio universitario, que los estudiantes iban al tianguis o iban a la cantina. Ahora, en lugar de una cantina, iban a ir a la fuente de sodas, iban a ir al supermercado. Y bueno, después de este fraccionamiento se consolidó
Y esto es la génesis de lo que nosotros llamamos el barrio universitario moderno del Pedregal, que es esta zona de Copilco, donde se solucionaron todas estas necesidades de la población universitaria que no se estaba solucionando dentro de la universidad. Todos estos centros sociales, obviamente el tema de la habitación para profesores y para estudiantes, aspectos religiosos. En el plano de conjunto de CEU estaba proyectado construirse una iglesia que no se realizó, pero sí se construyó fuera de Ciudad Universitaria, en donde está el CUC. También centros culturales y ya. La zona comercial de Copilco, sí. Bueno, a mí me gustaría preguntar por el único edificio que sí se hizo, en realidad con esa decisión de las autoridades universitarias, que puede ser comprensible hasta cierto grado, digamos que se alejó la solución de la solución de los campus universitarios norteamericanos, que habían sido un poco, entiendo, el modelo. Y con esa decisión se condenó a la ciudad universitaria a ser una ciudad, entre comillas, que abre a las 6 de la mañana y cierra a las 11 de la noche, que no tiene habitantes permanentes, salvo el caso del multifamiliar de maestros, que me gustaría que comenten algo al respecto. Casi al mismo tiempo de que salió el libro de Barrio Universitario Moderno, salió el libro dedicado a Salvador Ortega, un arquitecto al que estamos rescatando, porque ya murió muy joven, pero fue quien diseñó con Mario Pani y Enrique del Moral el edificio de rectoría, pero también el multifamiliar de maestros. Entonces me gustaría que nos cuenten un poco el multifamiliar de maestros, si en su momento fue de maestros en realidad, si lo sigue siendo, y si fue un experimento exitoso, ¿no?, de vivienda dentro del campo. Parte de lo que no se habla, antes de dar vivienda a alguien, el Estado tiene que ser el factor en este caso. Entonces, algo que traía de muletillas atrás la UNAM era a los profesores de medio tiempo. No todos estaban dentro de la plantilla y tenían que empezarlos a integrar para que tuvieran el seguro y el acceso a la vivienda. Entonces, desde ahí vino como el tema de programar a todos los maestros. Posteriormente, pues, se dio la solución, la de aquí, del multifamiliar, que estaba incluido en una colonia para maestros, conviviendo también de 1 o 2 niveles. Una colonia, dice cul-de-sac, ¿no? Pero la realidad es que se sobrevino, no se adaptó a las necesidades de todos, y hoy en día pues no todos son profesores ahí. O sea, cuando lo tomó el Fobiste, le dio acceso a todos los que todos los que fueran trabajadores del Estado. Entonces, trabajadores del Estado también pueden ser trabajadores del sindicato de la UNAM, y ellos también tuvieron acceso, pero también no lo hicieron en las mejores condiciones, en las condiciones correctas que deberías tener acceso a la vivienda, como ellos, ¿no? Bueno. Pues ya para ir cerrando, pues nada más decir que bueno que pregunta el director, que nos pregunta sobre ese edificio, porque de hecho la investigación surge por ese edificio. O sea, yo me he dedicado a investigar sobre vivienda de arquitectura del movimiento moderno, y a mí pues siempre uno tiene como sus favoritos, ¿no? Entonces, un edificio que siempre me interesó fue el multifamiliar para maestros, y de hecho la génesis de esta investigación que derivó en este libro es un estudio muy profundo sobre ese edificio. Es un edificio que yo creo que es un prototipo, es uno de los prototipos más importantes de vivienda colectiva moderna en México. Como cualquier prototipo, es una apuesta por una serie de cuestiones, que algunas sí se van a comprobar y otras pues no se van a comprobar, ¿no? Entonces no creo que podamos hablar en el sentido de que sea un éxito o un fracaso. Yo creo que lo más interesante es valorarlo como un edificio de carácter prototípico,
que trata de cambiar el estado de la cuestión de la vivienda, y a partir de eso tiene una radicalidad que hace que algunas cosas funcionen y otras no. Tal vez el talón de Aquiles más grande del edificio es que en el fondo, si somos muy críticos, no está pensado para la idea que podamos tener como de universitario, ¿no? Es decir, si vemos el programa arquitectónico de los departamentos, no tienen resuelto una especie de estudio o de espacio para poder estudiar y tener una como actividad académica, ¿no? Sino es un departamento que muy convencional en ese sentido, ¿no? Pero bueno, son departamentos dúplex, tienen una serie de prestaciones y de características muy interesantes, y solamente se construyó uno. Por ahí los documentos hablan del interés de construir más, pero se va a quedar como un solo edificio, y en ese sentido va a ser prototípico. Está un poco emparentado con los edificios tipo C del Centro Urbano Presidente Juárez, que lamentablemente se cayeron en el sismo del 85, pero no completamente, ¿no? Tiene sus diferencias, pero sí es un gran edificio en la historia de la arquitectura. Muchas gracias. Pues abrimos nuevamente el micrófono. No sé si alguien más quiere comentar algo al respecto. Por ahí al fondo hay una mano levantada. Buenas tardes, muchas gracias. Pues yo los felicito porque es otra mirada de ver también la parte de la universidad, una búsqueda de algo que se perdió en el tiempo, de la reivindicación de tener vivienda para los estudiantes. Yo fui parte de un estudiante que me tocó vivir justamente en Copilco el Alto, rentar esos cuartos y vivir muy de cerca la dinámica para estar cerca de CEU. Estos departamentos, como muchos que nos tocó buscar en su momento, a varios que veníamos de fuera, vimos la posibilidad de, entre amigos, buscar dónde se rentaban los cuartos baratos, y prácticamente así nos los pasábamos. Incluso era inaccesible conseguir en el edificio llamado para profesores, que incluso supimos de personas que no eran profesores, pero que vivían por lo barato del edificio y por obviamente la ubicación maravillosa que se encuentra. Pero bueno, finalmente creo que es una mirada interesante, verla muy fresca, me parece a mí también, de ver un trabajo que puede, a partir de una crítica también, de reivindicar esta posibilidad, ¿no?, de vivienda que no se alcanzó a lograr. Y que bueno, pues esto da origen a muchas miradas también de lo que es y lo que hay alrededor de nuestra universidad. Gracias. Muchas gracias, doctora Lilia González Servín. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, les pediría entonces un último comentario a quienes nos acompañan en la mesa, empezando por la doctora Lourdes Alvarado, pasando hacia David y después a Kelly, que cierre Alejandro. Muchas gracias. Realmente la temática abordada por el libro da lugar a múltiples comentarios, porque es un libro interdisciplinario, digamos. Se cruzan todos los temas del momento. No se concretó a ver la universidad ni el problema habitacional desde la arquitectura, sino que para eso estudió, bueno, obviamente la historia, pero también la política universitaria, y aspectos pedagógicos que se ven en estas soluciones, qué sé yo, pero no podemos tocar infinidad de temas, de preguntas, de cuestiones que nos surgirían en este momento. Sin embargo, a mí me queda de alguna manera dos tipos de nostalgia. Uno, por ese gobierno, esos gobiernos que les tocó desde idear y aceptar la posibilidad de hacer una urbe, toda una urbe para el estudio, para los universitarios. Y digo, me parece importantísimo que tuviera habitaciones para estudiantes, para maestros, para trabajadores incluso, pero sí, realmente era una utopía. Era una utopía por mil motivos. Aquí se mencionó uno, pero los inconvenientes o los problemas, muchas cosas convenientes, claro,
caminar 3 pasos y estar en nuestras facultades o en nuestros trabajos, sí, pero en términos reales implicaba una serie de retos enormes. La segunda nostalgia que me da es pensar en esta universidad que hablo de la universidad en su conjunto y tiene que ver con las soluciones de tipo arquitectónico. Esta universidad ya no debe seguir creciendo. Yo cuando veo un nuevo edificio que se comió parte de un estacionamiento, que ya quitó la vista de tal cosa, de tal lugar, de tal espacio que nos encantaba, la estoy viviendo ahorita en mi propia institución. Teníamos unas ventanas divinas que daban pues a la zona cultural y un sector de los compañeros cuyos cubículos dan a ese espacio que se está construyendo, pues de lo que tienen enfrente es un muro. Y eso se da en 1000 espacios. Pueden ver por mi edad que conocí una ciudad universitaria, bueno, un modelo de universidad, en los espacios verdes, bellísimos, y qué bueno realmente que se construya más, pero tiene que haber otras soluciones y debió incluso darse estas soluciones. No tengo esa mirada de arquitecto, pero sí de usuario, de ser parte y de haber vivido esta institución a lo largo de muchas décadas, y sí, me da nostalgia ver en lo que se ha ido convirtiendo, sobre todo determinados espacios. Ojalá no haya un nuevo barrio universitario más, ojalá ya la universidad reconozca un límite y se piense en otro campus, pero ya no aquí, quizás ya no en la Ciudad de México, que vuelva a ser un foco de atracción pues, de estudiantes y maestros y haya otra universidad a la altura de esta, que es maravillosa y a la que le debemos tanto todos y a la que queremos tanto todos. Bueno, creo que todos, yo sí. Bueno, igual muchas gracias por venir y estar aquí. Yo podría cerrar que veo estudiantes también y pues invitarlos a que sigan este proceso de investigación, que se enfoquen más hacia estas áreas que son muy ricas, que dejan mucho placer, la verdad. Esta curiosidad que uno tiene siempre, que no sé, yo como estudiante lo viví, y que la hagan parte de su vida activa y sigan aquí como nosotros, que empezamos como estudiantes, terminó en un libro. Entonces, ojalá que más generaciones se interesen en este ámbito, porque hacen falta. Y pues nada, compren el libro, está muy bueno, la verdad, se van a enterar de muchas cosas. Y justamente al final viene esta idea de los anuncios, ¿no? Que alguna vez todos hemos buscado, de ser renta vivienda, y todos los precios módicos que hay, ¿no? Entonces, disfruten mucho este libro y gracias de nuevo. Pues yo solo quiero agregar que este libro es el resultado de una investigación que empezó en el 2017 y es un trabajo súper interesante. Consultamos muchísimas fuentes, muchísimos archivos, entonces si tienen curiosidad sobre conocer un poco más sobre la historia de la vivienda en Ciudad Universitaria, y no solo de la vivienda, sino también de la propia universidad, pues en este libro pueden encontrar mucho de eso. Y también pues es interesante porque es como histórico, es una revisión histórica, pero también pues nosotros somos arquitectos y por supuesto que abordamos todo también desde el punto de vista de la arquitectura, y un aporte muy interesante de este libro es que analizamos todos estos edificios que les mencioné desde el individuo y desde la célula de habitación,
y tenemos una comparación de todas las plantas arquitectónicas y de las células de habitación y cómo estas fueron evolucionando en cada uno de estos proyectos. Desde cómo se planteó esa célula donde iba a vivir el estudiante en 1910 hasta cómo terminó siendo en las unidades habitacionales que se construyeron en la década de los 60s y 70s. Pienso que esa es una gran aportación de este libro. Gracias. Bueno, pues gracias por seguir aquí. Y ya para cerrar, bueno, yo quisiera agradecer a Marina Mijares, que es la coordinadora de difusión de la facultad y que, digamos, y su equipo, ¿no? Particularmente a Diego, que nos ayudó en hacer esta presentación. También agradecer a la coordinación de bibliotecas y archivos que nos prestaron este espacio. También quisiera agradecer evidentemente a la Facultad de Arquitectura, a su director, pues por todo el apoyo. Este libro, pues la verdad es que no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido el apoyo de nuestra facultad, porque ya se dijo, pero lo voy a recalcar, pues no tenía fondos de ningún tipo, ¿no? Entonces digamos que el trabajo, digamos, que se logró publicar pues por la calidad del trabajo, pero por la buena voluntad de la institución, y eso pues es algo que siempre estaremos agradecidos. También quisiera agradecer a todo el equipo de la coordinación editorial, que es un equipo magnífico, es un equipo que hace muchísimas publicaciones, todas son de gran interés. Acaba de cambiar la coordinación, pero a nosotros nos tocó la coordinación en la que estuvo el doctor Javier Guzmán, y quisiera agradecer al doctor Javier Guzmán, y muy particularmente quisiera agradecer al editor del libro, que está por ahí presente, que se llama Federico Martínez de Lemain, y que sin todo el trabajo exhaustivo de releer y de hacernos precisiones y lo que conlleva toda la parte editorial, pues no hubiera llegado a ser este libro el que es, y pues les agradecemos mucho, muchas gracias. Bueno, aprovechando estos agradecimientos del doctor Alejandro Leal Menegus, me gustaría decir que el libro se publicó gracias a la iniciativa de lo que se llamó CEU 7015. El año pasado, durante el 2022, celebramos los 70 años del Día de la Dedicación de Ciudad Universitaria, que se realizó el 20 de noviembre de 1952, y también los 15 años de que la UNESCO integró al campus central de Ciudad Universitaria en la lista de Patrimonio Mundial. Y por esa razón, con la doctora Luis Noel aquí presente, con el doctor Hugo Casanova Cardiel, a la sazón director del ISUE, y desde la Facultad de Arquitectura, lanzamos una serie de iniciativas que fueron apoyadas por la Secretaría General y por la Rectoría de la UNAM, y de alguna manera este libro salió en el marco de esta conmemoración y como parte de la organización de estas diferentes actividades, que de alguna manera están reflejadas también en la exposición que inauguramos hace pocas semanas en el MUCA, y a la que invitamos a todas y todos a asistir. Ahora mismo está abierta, es la exposición Ciudadanía Universitaria, y transitamos de Ciudad Universitaria a Ciudadanía Universitaria con la idea de poner en el centro al habitante, ya no solo de Ciudad Universitaria, sino de las diferentes sedes de la UNAM. Entonces están cordialmente invitados a la exposición, y bueno, felicitar a los autores de este libro, a las y los autores, y agradecerles a todos ustedes su presencia. Muchas gracias.